Hola, gente creativa. Bienvenidos. Hoy aprenderán a crear textos con efecto de corte multicapa en Canva. Comencemos. Primero, cambiamos el color de la página a negro. Después, vamos a texto. Agregar un título. Y escribimos el primer fragmento del texto. Cambiamos la fuente. Y también su tamaño. Ahora, duplicamos. Y escribimos el resto del texto. Centramos en la página. Ajustamos el ancho. Y los agrupamos. A continuación, inclinamos 20 grados hacia la izquierda o derecha. Lo siguiente será añadir guías en la página. Para ello, debemos tener activada la regla en el espacio de trabajo. Para activarlo, vamos a Archivo. Configuración. Mostrar reglas y guías. Como recrearé 3 capas de colores, agregaré 6 guías verticales con separación de 150 píxeles entre cada una. Una vez creadas las guías, vamos a Archivo. Configuración, bloquear guías. Ahora seleccionamos el texto, luego vamos hasta Apps y en la barra de búsqueda escribimos Design to Image y hacemos clic en el siguiente icono. Cliqueamos en Convertir en una imagen, marcamos Fondo transparente y clic en Exportar. Eliminamos el texto en la página y hacemos clic en Agregar a la página actual. Ampliamos el tamaño de la página y acortamos los bordes laterales. Con el texto seleccionado, lo siguiente será ir a Editar y en Efectos, cliqueamos en Duotone. Elegimos el primer color de capa y acortamos los bordes verticales del texto. Después duplicamos. Reposicionamos. Reajustamos los bordes para la siguiente capa. Regresamos a Duotone y cambiamos al siguiente color de capa. Duplicamos y repetimos los mismos pasos con la siguiente capa de texto. Corregimos posibles detalles. Revisamos que las capas estén en el orden correcto. Ahora vamos a Elementos. Y en la barra de búsqueda escribimos Black Drop Shadow. En Elementos gráficos cliqueamos en Ver todo y elegimos el siguiente elemento. Reducimos el borde superior.
Posicionamos en la primera guía superior. Y reducimos los bordes laterales. Luego, duplicamos el elemento. Vamos a voltear. Clic en voltear en sentido vertical. Y posicionamos en la guía inferior. Y repetimos estos pasos con las guías restantes. Borramos las guías. Corregimos posibles detalles. Seleccionamos todos los elementos y los agrupamos. Para finalizar, corregimos la inclinación a 20 grados. Y ya hemos terminado nuestro texto con efecto de corte diagonal multicapa, hecho en Canva, de manera rápida y sencilla. Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme una vez más hasta el final del video. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos tutoriales prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.